Rabino Moshe Yosef Hades, época Aharoní, 1924 a 1993. Fue un eminente maestro de la Yeshivat Porat Yosef de Jerusalén por más de 40 años. Fue nacido en la fiesta de Sukkot del año 1924 al rabino Jacob y a Esther Hades. Fue llamado Moshe en honor a su bisabuelo y fue llamado Yosef en honor a Yosef Hatzadik. Estudió en la Porat Yosef en la Ciudad Vieja bajo la tutela del rabino Yehuda Staká. También estudió con su tío, también llamado Moshe Hades, y junto al rabino Ezra Tía, además de su padre, el rabino Jacob Hades. Se casó con Rachel, hija del rabino Aarón Abutbol y nieta del rabino Yom Tov Yedid. Tuvo una gran amistad y cercanía con su maestro, el rabino Ezra Tías, quien realizó la ceremonia de Pidyon Nefesh, una oración especial para salvar el alma de un niño que estaba muy enfermo, dándole unas monedas para ese propósito, siendo muy joven, al rabino Moshe Hades. Esta criatura pudo curarse. El rabino Hades dijo que no era digno, pero el rabino Ezra Tía le dijo que sus oraciones y ese rescate iba a ser de gran impacto en el cielo. Una vez, cuando ya era anciano, el jajam Ezra Tía y necesitó ir a algún lugar para reposar su salud, fue otro que el jajam Moshe Yosef el que lo acompañó. Cuando el rabino Ezra Tía falleció, el rabino Moshe Yosef fue uno de los 10 estudiantes escogidos para hacer la purificación del cuerpo del rabino Ezra una vez falleció. Además de ser profesor en la Porat Yosef, también enseñaba Gemara a hombres de la clase trabajadora en el Kotel, además de enseñarles algunas halajot. Todo esto lo hacía con el máximo placer, como si estuviera enseñando en la yeshiva. Era conocido por todas las mañanas estar temprano en el Kotel, en donde casi como un mendigo pedía monedas, pedía por sedaká. Un día uno de sus estudiantes le dijo: no está por debajo de su dignidad estar pidiendo monedas, dinero con las manos, como si se tratara de una persona muy necesitada. Él respondió: no puedo preocuparme por mi dignidad cuando estudiantes en la yeshiva van con los zapatos rotos. Cuando la gente comenzó a reconocer la importante labor que hacía, llegó un año a recolectar $200,000. Jamás utilizó este dinero en su familia, lo utilizó exclusivamente para ayudar a la yeshiva. El rabino Benjamin Beinush Fingel, quien era Rosh Yeshiva de la Yeshiva Mira en Jerusalén, dijo que una vez, estando rezando en el Kotel, pudo ver al rabino Moshe Yosef con un libro de Musar, superación y mejoramiento del carácter personal, en la mano, y estudiaba de él. A lo que él respondió que quien observara al jajam Yosef comportarse se instruiría y aprendería mucho más que leyendo ese libro, pues el jajam era un ejemplo único y viviente de lo que era la humildad. Siempre tuvo mucho cuidado en realizar las misbot de la manera que pudiera satisfacer todas las opiniones halágicas. Falleció a la edad de 69 años el 20 de Tishrei del año 5754, 1993 del año gentil.